a todos y todas. Vamos a dar inicio a nuestra quinta sesión de conferencia de este ciclo de conferencias titulados Adolescencia, Violencia y Justicia en Latinoamérica, el cual, como saben, es organizado por el Observatorio Latinoamericano de Justicia Penal para Adolescentes del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, el FLAD, en una colaboración con la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal de México, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el Colegio Latinoamericano de Estudios Mundiales, la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios Profesionales y Operadores de Niñez y Adolescencia y Familia, y la Fundación Unión Latinoamericana para la Capacitación y el Servicio. Eh, Agradecemos mucho que nos acompañen en esta ocasión para escuchar la conferencia del maestro Alberto Pablo Soto Alfaro, titulada La Justicia Penal Juvenil en Perú, la cual será moderada por la maestra Angélica Cortés Domínguez. Y me voy a permitir hacer una breve semblanza de la maestra Angélica Pamela Cortés Domínguez. Ella es licenciada en Derecho, con maestría en Ciencias Penales y maestría en Justicia Penal para Adolescentes. Cuenta con la especialidad en Justicia para Adolescentes. Está certificada en competencias y habilidades en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes por el órgano jurisdiccional y cuenta con certificación internacional en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes con enfoque en la doctrina de la protección integral de justicia penal para adolescentes. Actualmente ella es jueza de control, Actualmente ella es jueza de control, juicio oral y ejecución especializada en justicia para adolescentes en el estado de Chiapas, México. Bienvenida, maestra Angélica, es suyo el micrófono. Muchísimas gracias. Muchas gracias, bonita tarde, como bien nos decía la maestra Irene Juárez, en esta tarde vamos a tener el honor de contar con el maestro Alberto Pablo Soto Alfaro, quien el día de hoy nos va a exponer el tema la justicia penal juvenil en el Perú. Antes de iniciar, me voy a permitir leer su semblanza del maestro, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestro en Derecho Civil y Comercial, maestro en Sistema Penal y Juvenil por la Universidad Contemporánea de las Américas de México, con una acreditación internacional en Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes, ex profesor de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima y es profesor de la Universidad Nacional de José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, ambas del Perú. Ponente nacional e internacional en materia de justicia penal juvenil, es autor de diversos artículos en justicia juvenil restaurativa y actualmente es fiscal provincial de familia de Ica en Perú. Por lo tanto, esta tarde los invito a que pongan mucha atención a lo que nos va a exponer el maestro Alberto Pablo, quien con su experiencia nos va a brindar en esta tarde el tema la justicia penal juvenil en Perú. Muchas gracias, maestro Alberto Pablo Soto Alfaro. Es un gusto y un honor tenerlo el día de hoy con nosotros y escucharlo en esta tarde respecto a la justicia penal juvenil en el Perú. Buenas tardes, muchas gracias maestra Angélica Cortés, muchas gracias a los directivos de las organizaciones organizadoras de este evento. Para mí es un honor estar con ustedes y compartir brevemente algo de lo que pasa con la justicia penal juvenil en el Perú. Bien, haciendo una breve reseña, la creación de la jurisdicción especializada en niñas, niños y adolescentes tiene un origen relativamente reciente. A fines del siglo XIX, específicamente en 1899, se creó el primer tribunal juvenil en Chicago, en Illinois. Experiencia que luego se trasladó a Europa. Este hecho marcó la culminación de un largo proceso de reforma que comenzó a inicios del siglo XIX y que significó la superación de criterios que sometían a los menores de edad que cometían un hecho punible a los juzgados y procedimientos
de los adultos. Las críticas formuladas a esta concepción dieron lugar a determinadas modificaciones sustantivas. La primera consistió en separar a los menores detenidos de los adultos, creándose centros especializados para ellos. Luego, a mediados del siglo XIX, se elaboraron las primeras leyes de menores en Inglaterra y luego en Estados Unidos. Finalmente, se crearon tribunales de menores que marcó el cambio integral de la visión del tratamiento de los infractores de una norma penal. Durante las primeras décadas del siglo XX, esta tendencia se extendió en América Latina. Como dice García Méndez, fue la primera etapa de reforma jurídica en lo que se refiere al derecho de la infancia, de 1919 a 1939 aproximadamente. Se introduce la especialidad del derecho de menores y se crea un nuevo tipo de institucionalidad, la justicia de menores. El tratamiento de los menores adolescentes infractores en el Perú en la época republicana se remonta al Código Penal de 1924. En el libro primero, específicamente entre los artículos 137 y 149, señalaban las medidas a tomarse contra un niño que había cometido un delito, o se encontrase en abandono, o estaba bajo la autoridad de sus padres o tutores, entregados a la embriaguez habitual, o andaba en compañía de ladrones o agentes de malas costumbres, o frecuentaba casas de juegos o prostitución, o crecía en la ociosidad, en el desarreglo o en la desobediencia de sus padres o tutores, sin concurrir a la escuela y en general, cuando, por falta de protección, era un peligro para sí mismo y para la sociedad. Pero que entre las medidas que el juez podía tomar respecto del menor que cometían aquellas conductas estaba la permanencia en su propia familia. Luego se dictó el Reglamento de Protección a la Infancia el 12 de febrero de 1927, en cuyo artículo primero se señalaba que podían ser recibidos en la escuela asilo los niños menores de 13 años y los adolescentes entre 13 y 18 que detuvieran la autoridad competente por haber cometido falta o hallarse moralmente abandonado. Luego, en el año 1962, entró en vigencia el Código de Menores, un código obviamente revolucionario para la época, y a decirle del doctor Fermín Chunga La Monja, un reconocido jurista en materia de menores en el Perú, representó dentro de la legislación un verdadero avance en cuanto significa el reconocimiento del derecho especial de menores como una rama autónoma de la ciencia jurídica, pero sin dejar de estar redactado obviamente al más puro estilo de la doctrina en la situación irregular imperante en la época. Consideraba en su artículo 109 que el juez de menores podía disponer que los menores en estado de abandono, peligro moral o que hayan incurrido en infracción considerada como delito o falta, previa amonestación de su parte, queden al cuidado de sus padres bajo la condición de vigilancia y normas de conducta que se dictaban al efecto. Se trataba por igual, como se puede apreciar, a niños y adolescentes abandonados que a los que cometían una infracción a la ley penal. Con la entrada en vigencia de la Convención de los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1989, ratificada por el Perú en el año 1990 y complementada con otros instrumentos jurídicos de carácter internacional, se da un cambio de paradigma en el tratamiento de los niños y adolescentes infractores, pasando de la doctrina en la situación irregular a la que hemos hecho referencia y que se caracterizaba evidentemente que los niños, niñas, adolescentes, objeto de tutela por parte del Estado, por jueces con amplias facultades discrecionales, con la finalidad de proteger, entre comillas, al niño o adolescente por ser los menores considerados inimputables y sin responsabilidad penal, donde se trataba por igual a un menor que cometía una infracción a la ley penal que a uno que se encontraba en estado de abandono o que era víctima de violencia intrafamiliar, con medidas a imponerse indeterminadas y procesos tutelares que violaban garantías procesales mínimas
y en donde no se admitían instituciones procesales como la acusación y la defensa. A la doctrina de la protección integral, con niños, niñas y adolescentes considerados como sujetos de derecho por la consideración del interés superior del niño en su triple concepto, es decir, como derecho sustantivo, como principio jurídico y como norma de procedimiento. Muy bien. El establecimiento de tratamiento distintos para niños, niñas y adolescentes en estado de abandono de los adolescentes en conflicto con la ley penal, la adopción de medidas alternativas a la privación de la libertad, porque esta última se aplicaba en forma excepcional y por el menor plazo posible, entre otras importantes. La doctrina en la protección integral se basa en una concepción punitivo-garantista, que ha configurado lo que se ha denominado sin eufemismo en el derecho penal juvenil. Como ya anotamos anteriormente, desde esta perspectiva, el niño o adolescente recobra su categoría de persona y se le reconoce su dignidad. Ello implica que el Estado debe encontrarse a su servicio, pero también el niño debe responder por sí mismo, pues tiene capacidad de respuesta especial. A partir del reconocimiento de la responsabilidad del niño, se ha dado origen a un sistema penal juvenil que, si bien se asemeja al de los adultos, guarda determinadas características que lo hacen particular. Por ejemplo, se considera que a partir de una determinada edad, la única forma coherente de hacer frente a los hechos delictivos realizados por un adolescente es utilizando el criterio de la responsabilidad, contra la irresponsabilidad que postulaba la doctrina en la situación irregular, sin que ello implique exigirle la misma responsabilidad del adulto. Evidentemente, la responsabilidad penal del adolescente es diferente a la del adulto. Por tanto, las medidas aplicables a uno u otro no deben tener la misma finalidad. Para Barata, por ejemplo, se trata de una responsabilidad atenuada. La Convención sobre los Derechos del Niño establece los 18 años dentro del cual debe considerarse el sujeto activo del derecho penal juvenil. El principio de doble garantía: se debe reconocer al adolescente todas las garantías aplicables a los adultos, más aquellas que son propias de su edad y su condición de persona en desarrollo. Ello se fundamenta en los postulados de la doctrina en la protección integral y el principio del interés superior del niño. La respuesta adecuada del Estado ante la infracción penal. Teniendo en cuenta que el adolescente es una persona en desarrollo, será necesario limitar, garantizar y adecuar la respuesta penal del Estado en la fase evolutiva del niño. Ello significa, por ejemplo, eliminar la sanción como respuesta automática a la comisión de un ilícito penal e introducir criterios de enjuiciamiento y medidas que evalúen tanto la gravedad del hecho como las condiciones personales, familiares y sociales del niño. Según el artículo 40, inciso primero de la Convención de los Derechos del Niño, toda intervención debe estar basada en el respeto a la dignidad del niño, evitándose toda forma de degradación y sometimiento, fortaleciendo el respeto de sus derechos y libertades y teniendo como objetivo de la intervención promover su integración. En ese sentido, no todas las conductas consideradas como delitos en la legislación de adultos deben ser criminalizadas en el caso de niños. Por ejemplo, los delitos que afectan bienes jurídicos macrosociales o difusos requieren de un proceso de internalización de valores que no se les puede exigir. También debe establecerse mecanismos que impidan el inicio del proceso o la suspensión de este cuando se considere más conveniente para el adolescente. Con la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño el 3 de agosto de 1990 y luego con la puesta en vigencia del Código de los Niños y Adolescentes en junio del año 1993, este código fue prontamente derogado
por un nuevo código el 7 de agosto del año 2000, que puso en vigencia el nuevo Código de los Niños y Adolescentes, que mantiene también la orientación establecida en la Convención de los Derechos del Niño. El nuevo código establece en su artículo 7 del título preliminar que la Convención es fuente de interpretación y aplicación, mientras que el artículo 8 señala que es deber del Estado, la familia, las instituciones públicas y privadas y las organizaciones de base velar por la correcta aplicación de sus principios, derechos y normas establecidas en el presente código. Este código trajo además en los procesos el fiscal de familia como integrante del Ministerio Público, que cumple un rol preponderante al tener la función de velar por el respeto de los derechos y garantías de los niños y adolescentes. En el caso específico de los procesos que se siguen en los adolescentes infractores, su rol es significativo al constituirse por mandato legal en el titular de la acción, teniendo la carga de la prueba, y adicionalmente el Código de los Niños y Adolescentes establece la exigencia de órganos auxiliares de administración de justicia, como por ejemplo el equipo multidisciplinario, órgano auxiliar de carácter técnico, integrado por médicos, psicólogos, asistentes sociales, docentes, encargados de emitir informes que le solicite el juez y el fiscal y hacer el seguimiento de las medidas dictadas. La Policía Especializada, órgano especializado de la Policía Nacional, conformado por personal encargado de realizar tareas de educación, prevención y protección del niño y adolescente. Esta institución de la policía ha recibido varios cuestionamientos por cuanto los policías derivados a esta área en las comisarías son constantemente cambiados. Entonces hay que capacitarlos constantemente. No solo eso, hay propuestas de que la capacitación de estos policías en materia de niños, niñas y adolescentes se haga desde la propia escuela de formación policial, con la finalidad de que por más que se cambien al personal de estas dependencias, eh, llegue siempre personal que está capacitado en estos aspectos. La policía de apoyo a la justicia, que colabora con el juez y el fiscal, notificando sus mandatos y con las medidas que se dictan. Es decir, es una policía que funciona y que no requiere mayor competencia en este tema. Los servicios médico-legal del niño y del adolescente, integrado por personal debidamente capacitado, encargado de brindar atención sanitaria gratuita a los niños y adolescentes. Esta es otra de los mandatos imperativos del código que no se ha dado estricto cumplimiento. Pues yo tengo ya muchos años en la función fiscal y nunca he conocido en los servicios médico-legal que haya personal especializado en el trato con los niños. Son los mismos psicólogos que atienden tanto a niños como a adultos, el mismo médico legista que atiende tanto a niños, varones o niños y niñas, adolescentes y adultos también. Entonces, no sé si es una constante en Latinoamérica, pero que no siempre se cumple a cabalidad lo que señala la norma, ¿no? Una vez es por falta de presupuesto, otra porque, bueno, los estados les interesa muy poco a veces el problema de los adolescentes y solo surge cuando se comete un hecho, cuando un adolescente comete un hecho delictivo que tiene incidencia en la sociedad, ¿no? Es resaltado por la sociedad o por los medios de comunicación. El registro del adolescente infractor. Esta es una institución que tiene que ser reservada, confidencial, donde se anotan las medidas socioeducativas impuestas al adolescente infractor. Perdón. Es importante destacar la función del equipo multidisciplinario, por cuanto se desenvuelve en casi todas las etapas del proceso. Se supone que cada centro de internamiento para adolescentes debería contar con un equipo multidisciplinario, el cual tendría que evaluar al adolescente infractor y emitir un informe técnico respecto de las medidas socioeducativas impuestas.
Lamentablemente no todos cuentan con la totalidad de los profesionales, por lo que los existentes realizan pues diversas funciones a la vez, restándole idoneidad que tendrían los informes si el equipo se encontrara completo. De otro lado, en el contexto sociopolítico del país, la aparición de acciones delictivas cada vez más sofisticadas de grupos organizados determinaron en un periodo que más o menos entre el año 1995 y antes del año 2000, determinaron la reacción del Estado. Como siempre, el Estado, cada vez que se va reiterando la comisión de algún hecho delictivo, va reaccionando conforme a esto. Entonces, a través de la expedición de normas, se modificaron sustancialmente el Código de 1993, en ese entonces vigente sistema penal juvenil. Así se adoptó una opción político-criminal abiertamente retribucionista que incrementó las sanciones y restringió las garantías del ciudadano bajo el supuesto de una situación de inseguridad producto del incremento de la acción de la delincuencia organizada y la proliferación de la violencia urbana en el país. El Congreso de la República así delegó facultades al Poder Ejecutivo y este dicta un par de decretos legislativos que he tomado como ejemplo: el decreto legislativo 895, Ley contra el Terrorismo Especial. Bueno, en ese tiempo el Perú vivía una etapa convulsionada con el terrorismo, y el delito de terrorismo especial, que se denominó originalmente terrorismo agravado, cambiando su denominación. La norma tipificó toda conducta que afecte la vida, el cuerpo, la salud, el patrimonio, la libertad individual o la seguridad pública, perpetrada en banda, asociación o agrupación criminal, utilizando armas de guerra, además de otras medidas. Y solo para efectos de este delito, redujo la edad de capacidad penal hasta los 16 años. De esta manera sustrajo del ámbito del derecho penal juvenil a los adolescentes comprendidos entre los 16 y 18 años que incurrían en las hipótesis del delito de terrorismo especial, asignándoles una pena privativa de libertad no menor de 25 ni mayor de 35 años. Evidentemente, la norma contravino los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño, tal como oportunamente lo hizo notar la Defensoría del Pueblo, a sostener que afectó el sentido protector distintivo de la Convención, ¿no?, ratificada además por el Perú. Y luego el decreto legislativo 899. Luego el decreto legislativo 899, Ley contra el pandillaje pernicioso. Según esta norma, se considera pandillaje pernicioso la conducta de un grupo de adolescentes mayores de edad y menores de 12 y menores de 18 años de edad, que se reúnen y actúan para agredir, lesionar la integridad física o atentar contra la vida de las personas, violar a un menor de edad, dañar bienes públicos, en fin, ocasionar desmanes que alteren el orden interno, utilizando para ello armas de fuego, armas blancas, material inflamable, explosivos, o que actúen bajo la influencia del alcohol o las drogas. Imagínense que cuando un adulto comete un delito bajo la influencia del alcohol o las drogas, esto suele ser eximente o reduce la responsabilidad penal del adulto. Sin embargo, esto constituye un agravante en un hecho cometido por los adolescentes. Así se legisló en esa época. Como se observa, se trata de un tipo penal abierto, de confusa redacción, que no describía una conducta delictiva, sino que se limitaba a agravar figuras ya existentes en la legislación penal. Además, ampliaba el plazo máximo de la medida de internamiento para esta infracción de 3 a 6 años, con lo cual se desvirtúa la finalidad de esta medida. Desde nuestra perspectiva, la adaptación del nuevo Código de los Niños y Adolescentes hacía necesaria una revisión integral del sistema penal juvenil, particularmente en los aspectos relacionados a estos decretos legislativos.
Y es así que, en efecto, cuando se dicta o se promulga el nuevo Código de niños, niñas y adolescentes en el año 2000, se derogan estas normas. Y se derogan precisamente por cuanto el inciso 11 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado establece que es principio de la función jurisdiccional la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o conflicto de leyes. Y como resultado evidente, la oposición entre el nuevo Código de los Niños y Adolescentes y el Decreto Legislativo 895, por lo que tratándose de un conflicto en materia penal, debía optarse por la vigencia de la norma que garantiza mejor los derechos de la persona, en este caso el Código de los Niños y Adolescentes. Consideramos que esta interpretación se ajustaba a una estricta observación del citado mandato constitucional. Es necesario observar el principio de legalidad para imponer una sanción o medida socioeducativa. El artículo 189 del Código de los Niños y Adolescentes recoge el principio de legalidad, señalando que el adolescente no puede ser sancionado por una medida no prevista en él. Siguiendo el lineamiento establecido en el artículo 2, inciso 24, literal D de la Constitución Política del Estado, en consecuencia, en virtud del citado marco normativo, el adolescente infractor solo podrá imponerse las medidas socioeducativas previstas en el artículo 217 del Código de los Niños y Adolescentes, en el que, en el caso de la medida socioeducativa de internación, tiene un plazo máximo de 3 años. Por lo tanto, aplicar al adolescente la pena establecida en el inciso C del artículo 2 del Decreto Legislativo 895 sería ilegal y violatoria del principio de legalidad. El Código de los Niños y Adolescentes establece que el adolescente solo puede ser juzgado por un juez de familia o un juez mixto, según corresponda. Una garantía básica de la Administración de Justicia es que la persona sea juzgada por un tribunal competente, tal como lo reconoce el artículo 139, inciso 3 de la Constitución del Perú, que consagra el principio del juez natural. En virtud de tal disposición constitucional y aplicación del artículo 133 del Código de los Niños y Adolescentes, que establece que son competentes para juzgar a los adolescentes los jueces de familia o los jueces mixtos, sin ninguna excepción. Todas las infracciones cometidas por un adolescente, incluso el delito de terrorismo especial, serán de conocimiento de tales magistrados. Además, en el artículo 5 del título preliminar, al definir su ámbito de aplicación, establece claramente que alcanza a todos los niños, niñas y adolescentes ubicados en el territorio nacional sin ser válido ningún tipo de distinción. Aplicar el derecho legislativo número 895 al adolescente infractor implicaría una violación de este principio. Si bien el artículo 235 establece el límite de los 3 años, esta norma debe ser complementada por los artículos 195 y 196 del mismo código, por el que en determinados supuestos de pandillaje pernicioso la medida de internación puede durar hasta 6 años. El Código de los Niños y Adolescentes derogó toda norma que se le oponga. Así lo dice en la primera disposición transitoria del nuevo Código de los Niños y Adolescentes, donde señala que quedan derogadas todas las normas que se le opongan. En tal sentido, a partir de una interpretación sistemática, podemos afirmar que el inciso C del artículo 2 del Decreto Legislativo 895 se encontraba derogado, en tanto se oponía al Código recién promulgado. El sujeto activo en el sistema de justicia penal juvenil peruano, siguiendo el criterio más uniforme de la legislación comparada, se optó por establecer un solo parámetro etario para adquirir tanto la capacidad civil, política y penal. Así, de acuerdo al artículo 42 del Código Civil, la capacidad plena para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere a los 18 años. Del mismo modo, de conformidad con el artículo 30 de la Constitución Política del Perú, la ciudadanía se adquiere
a la edad antes mencionada. En materia penal, el artículo 2 del artículo 20 del Código Penal establece que solo es sujeto de responsabilidad el mayor de 18 años. Esta última disposición guarda concordancia con la Convención de los Derechos del Niño, que su artículo primero dispone que el límite entre la minoría y la mayoría de edad son los 18 años. En consecuencia, desde el punto de vista normativo, no será responsable penalmente la persona que no supere dicho parámetro cronológico en la fecha de la comisión del ilícito penal. Además, el artículo penal, el Código Penal en su artículo 22 reconoce como responsables restringidos a las personas que se encuentran entre 18 y 21 años de edad, en cuyo caso el juez podrá reducir prudencialmente la pena. Ahora bien, en el caso específico de los niños y adolescentes, el Código de los Niños y Adolescentes, en concordancia con la Convención, ha optado en establecer dos grupos etarios en su artículo primero del título preliminar. Los niños, que comprenden desde la concepción hasta los 12 años, y los adolescentes, que comprenden personas entre los 12 y antes de cumplir los 18 años de edad. Pero que quienes están sujetos a una responsabilidad penal juvenil y son pasibles de medidas socioeducativas señaladas en el Código luego de un proceso judicial es a partir de los 14 años. Es decir, que solo los adolescentes entre 14 y 18 años son posibles de ser procesados judicialmente con el Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? Así lo señala también el artículo 184 del Código de los Niños y Adolescentes. El adolescente mayor de 14 años será pasible de medidas socioeducativas previstas en el presente código, y el niño o adolescente infractor menor de 14 años será pasible de medidas de protección previstas en el mismo código. En consecuencia, el sujeto activo del sistema penal juvenil en nuestro país y el Perú son solo los adolescentes infractores a la ley penal comprendidos en este grupo etario, es decir, entre 14 y 18 años. Es importante resaltar que el artículo primero del título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes contiene una presunción juris tantum, es decir, que cuando no se tiene la certeza de minoría o mayoría de edad de la persona que infringe la ley penal, en mérito a tal presunción, si existiera duda sobre la mayoría de edad de la persona infractora, se le considere adolescente, en tanto no se demuestre lo contrario. Para efectos penales es importante determinar el momento de la perpetración del hecho, pues una persona mayor de edad o mayor de 18 años de edad podría continuar siendo sujeto del derecho penal juvenil, cuando el hecho punible haya sido cometido cuando aún contaba con menos de 18 años. En efecto, no será relevante la edad que tiene la persona al momento de iniciarse el proceso o de emitirse la sentencia, sino exclusivamente la edad que tenía al momento que infringió la norma. La Administración de Justicia Especializada en el Niño y el Adolescente. La Administración de Justicia se inicia propiamente con la comisión de un hecho delictivo y con la detención del adolescente. El adolescente solo podrá ser detenido por mandato judicial o aprehendido en flagrante infracción, en cuyo caso será conducido a una sección especial de la Policía Nacional. Todas las diligencias se realizarán con intervención del fiscal y de su defensor, y además con sus padres o con una persona de su confianza. Aquí yo quisiera hacer un alto porque en el Perú, vamos a ver la hora, en el Perú, desde el año 2005, y en Ica, en el distrito fiscal de Ica, donde soy fiscal de familia,
se viene aplicando con mayor énfasis una figura que ya existía en el código pero era muy poco usada, que es la remisión fiscal. ¿De qué trata la remisión fiscal? Cuando un adolescente es aprendido en flagrancia de una infracción, y esta infracción no reviste gravedad, o siendo un delito de título grave, no se ha afectado físicamente a la víctima, es decir, la víctima no ha sido agredida, no se ha puesto en riesgo su integridad física o la vida de la víctima, nosotros tenemos la facultad de, luego de realizadas todas las diligencias y establecida la responsabilidad del adolescente o establecida la participación del adolescente en el hecho delictivo, de convocar a un equipo interdisciplinario que se tiene en la línea de acción justicia juvenil restaurativa, que está compuesta por una docente, una psicóloga y una trabajadora social, a fin de que eh, entreviste al adolescente y a sus familiares. Si esta entrevista, si de esta entrevista hay la aceptación voluntaria del adolescente y de sus familiares en ingresar a la línea de acción o al programa Justicia Juvenil Restaurativa, nosotros sacamos al adolescente, es decir, no lo enviamos al Poder Judicial, le evitamos el proceso judicial y tiene un periodo de 45 días de prueba luego de que es admitido en el programa. Luego de los 45 días, el equipo interdisciplinario emite un informe socioeconómico en el que señalan que el adolescente está listo para obtener la remisión fiscal y para iniciar su programa de orientación. Este programa de orientación consiste en una serie de eventos formativos, educativos, con tratamiento psicológico hacia el adolescente para cubrir o suplir las falencias, las dificultades que tiene el adolescente y que lo han llevado a cometer ese hecho, esa infracción. Pues bien, eso es la remisión fiscal. O sea, lo remitimos a la línea de acción, lo sacamos del sistema penal y lo remitimos al equipo interdisciplinario para que ellos se encarguen. Acá en ICA hemos hecho una gran labor hasta antes de la pandemia, ahora está tratando de retomarse, aunque tenemos ahora otro tipo de dificultades, porque habíamos hecho convenios con el Ministerio de Trabajo, incluso para la capacitación no solo de los adolescentes infractores, sino de sus padres o de su familia, porque evidentemente un adolescente abandona el colegio no siempre porque no tiene ganas de ir, sino porque las condiciones dentro de la familia no les permiten continuar en el colegio. Y si no va al colegio, es el primer candidato a cometer una infracción. Entonces, hacíamos convenio con el Ministerio de Trabajo, capacitaba a los padres y capacitaba a los adolescentes que ya estaban casi por cumplir los 18 años, porque obviamente acá en el Perú las leyes laborales son más beneficiosas para adolescentes. Las empresas a veces formales por lo menos no quieren admitir a adolescentes porque trabajan menos, ganan lo mismo, tienen otros beneficios que, bueno, aparentemente no les conviene. Pero a los padres sí, los capacitamos. Acá en la región hay muchas fábricas textiles y el Ministerio de Trabajo los capacitaba y luego tenían ocasión de conseguir un trabajo formal. De esa forma ayudábamos económicamente a la familia, al adolescente también lo capacitábamos para que cuando termine su programa de orientación y tenga mayor éxito la reinserción en la sociedad. Luego de acabar el programa de orientación hacíamos los adolescentes, para el cierre de su programa, hacíamos la retribución, que era pues, podía ser
simbólica, directa, indirecta, aunque más se hacía se hace la reparación simbólica, porque esta se hace a la comunidad a través de algunos programas eh, de la municipalidad. Por ejemplo, íbamos a arreglar parques. Me acuerdo que una vez hubo un huaico, una avenida de agua, que inundó muchas casas y buscamos casas de personas más desvalidas para ayudarles a limpiar sus casas con los jóvenes. Y esos actos a ellos los reconforta y los hace sentir que son útiles a la sociedad. En eso consiste someramente lo que es la justicia penal juvenil, la remisión fiscal, que es evitar que el adolescente pase por el proceso judicial. Aunque debo reconocer que tenemos un gran déficit, que es la víctima. La víctima no nos hemos encargado mucho de ella porque no hay equipo interdisciplinario para ella. Nosotros tenemos que ir, conversar con la víctima, tratar a la víctima, a ver si pueden, si tienen la voluntad de reunirse con el agresor para aceptar las disculpas y recibir una reparación, que puede ser económica o de alguna otra naturaleza, pero las víctimas son renuentes a reunirse generalmente con sus agresores. Entonces, por eso hacemos siempre generalmente una reparación simbólica, que es a través de obras comunales, ¿no? Obras hacia la comunidad. Pero en el Perú ahora estamos sufriendo una amenaza con esto del equipo interdisciplinario y la justicia juvenil restaurativa, porque la incidencia delictiva de los adolescentes ha disminuido considerablemente y el equipo interdisciplinario se está quedando sin adolescentes en el programa. Y este es un gran mérito pues de este sistema, pero el Estado parece no verlo así y está corriendo el riesgo, se está corriendo el riesgo ahora de que el programa sea retirado por falta de adolescentes infractores. Bueno, yo les he dicho, pues nosotros no vamos a salir a la calle a decirle a los adolescentes que infrinjan la ley para llevarlos al programa. O sea, y si no hay adolescentes infractores, qué bien que no haya. Eso indica que el programa está teniendo éxito, como que de más de 1.200 adolescentes atendidos en el programa, tenemos una tasa de reincidencia del 2%. Este programa ha tenido éxito. Pero estos son los problemas que tiene el programa ahora. Parece que hay rumores de que quiere ser retirado porque ya no hay tantos jóvenes adolescentes. Ese es pues el Estado a veces reacciona ante un hecho en concreto. Estas normas que se dieron en esos años del viaje pernicioso y el terrorismo agravado, se dieron en una época en que los terroristas utilizaban adolescentes para cometer sus actos terroristas. Entonces se bajó la edad de punibilidad hasta los 16 años. Apareció un adolescente sicario en ese momento, uno, y por ese uno, entonces se aumentó la pena. Pero es que el Estado reacciona cuando un adolescente comete un hecho y es magnificado por la prensa. Ahora, en el Perú hay actos de sicariato todos los días. Todos los días vemos en la televisión asesinatos a manos de sicarios. Se están tomando algunas medidas, pero no hay tanto horror como causó un sicario llamado Gringacho, apodado Gringacho, en esa época en que por eso se elevaron las penas a los adolescentes. Pero bueno. También tenemos la remisión judicial, que es una vez que el menor infractor, por diferentes razones, una porque
no calificó, que el delito no calificaba, o porque no aceptaron él ni su familia ingresar al programa o a la línea de acción justicia juvenil restaurativa, porque eso es totalmente voluntario, a nadie se le obliga, nadie puede obligársele a acceder al programa, y en pleno proceso el juez también tiene la facultad de remitirlo. Pero esa remisión que hace el juez ya va acompañada de una medida socioeducativa. No es como la remisión fiscal que se le excluye totalmente del proceso, ¿no? Que sale, que ni siquiera va al proceso penal juvenil. En la remisión judicial, si el juez le da la remisión, le aplica una medida socioeducativa, puede ser cualquiera menos la de internamiento, y lo remite al servicio de orientación del adolescente que corresponde al Poder Judicial, que es el SOA, donde también se le hace un tratamiento hasta el final de la medida socioeducativa que el juez le ha impuesto. Y finalmente, el adolescente que va al Poder Judicial, al juez, y sigue su proceso eh, normal, va, cuando es puesto a disposición del juez, eh, eh, el juez tiene la facultad de emitir una resolución eh, motivada declarando promovida la acción, y dispone que se tome la declaración del adolescente en presencia de su abogado y del fiscal, determinando su condición procesal, que puede ser la entrega a sus padres o responsables o el internamiento preventivo. Y en este último caso, la orden es comunicada a la sala superior. El internamiento preventivo, que generalmente está reservado para los casos más graves, el último que recuerdo yo en los últimos 2 años ha sido un caso de un asesinato que hubo, en los cuales se vio envuelto un adolescente que todavía está en internamiento preventivo, y otro que todavía está internado, y otro que fue una violación de un adolescente de 16 años a su primita de 4 años de edad. Son los casos que sí se consideraron graves, que no podían ingresar a la línea de acción justicia juvenil restaurativa, y por eso está en internamiento preventivo. Este tiene que ser debidamente motivado y solo puede decretarse cuando existen suficientes elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal, que vinculen al adolescente como autor o partícipe del mismo, que el hecho punible sea sancionado en la legislación penal con una pena privativa de la libertad no menor de 4 años, y el riesgo razonable de que el adolescente eluda la acción de la justicia o obstaculice la averiguación de la verdad. El juez además tiene en cuenta la gravedad del hecho cometido. Si el adolescente infractor se encuentra en curso en alguno de los supuestos de los literales B, C, D, E del Código 235, o si hubiese mediado violencia o grave amenaza contra la víctima, la internación preventiva tiene carácter excepcional, especialmente para los adolescentes entre 14 y 16 años, que generalmente no, salvo que el hecho sea muy grave, no se les da internamiento preventivo, y solo se aplica cuando no sea posible aplicar otra medida menos gravosa. La internación preventiva tiene una duración máxima de 4 meses, prorrogables a solicitud del Ministerio Público hasta por 2 meses, cuando el proceso sea complejo o concurran circunstancias que importen una especial dificultad. Vencido dicho plazo, el juez puede imponer comparecencia con restricciones. Durante el internamiento preventivo, el adolescente es evaluado por el equipo multidisciplinario, el cual informa al juez del tratamiento que recibirá.
Este mandato obviamente puede ser apelado y la internación se cumple en un centro de observación y diagnóstico del Poder Judicial cercano a su domicilio. Aunque acá en el Perú hay muy pocos centros de observación y diagnóstico. Por ejemplo, en Ica no hay un centro. Los adolescentes eh, a quienes se les decreta el internamiento preventivo tienen que ir hasta Lima, que es el más cercano. Bueno, eso también estamos tratando de corregir porque es evidente que se viola el derecho de los adolescentes a permanecer o a estar cerca a su familia y a su lugar, a su hábitat, ¿no? La resolución que declara promovida la acción penal señala día y hora para la diligencia única de esclarecimiento de los hechos, la que se realiza dentro del término de 30 días, en presencia del fiscal y del abogado y de su progenitor. En ella se toman las declaraciones del agraviado, se actúan todas las pruebas admitidas y las que surjan de la diligencia, se recibe el alegato del abogado de la parte agraviada, el alegato del abogado defensor y la autodefensa del adolescente, si así lo cree conveniente, y las pruebas que se ofrezcan hasta 5 días hábiles antes de la diligencia. Si el adolescente, luego de haber sido debidamente notificado, no comparece a las diligencias, sin justificación, el juez establece nueva fecha dentro del término de 5 días. Realizada la diligencia, el juez remite al fiscal por el término de 2 días los autos para que emita una opinión en la que exponga los hechos y considere probados el juicio y la calificación legal, la responsabilidad del adolescente y solicite la aplicación de la medida socioeducativa necesaria para su reintegración social. Emitida esta, el juez en igual término expide sentencia. La sentencia obviamente puede ser absolutoria o condenatoria, teniendo la posibilidad de interponer recurso de apelación contra la. Pero no haberme excedido el tiempo que se me ha señalado, hasta aquí termina mi intervención, estando abierto para las preguntas que crean convenientes. Muchas gracias. Buenas tardes. No, maestro, en absoluto se cedió usted el término. Estamos en tiempo informal. Si alguien de los compañeros desea en su momento participar con alguna pregunta o alguna duda que deseen en este momento realizarle a nuestro maestro que hoy nos dio el tema de justicia juvenil en Perú, haciendo un recorrido por esta historia que han pasado ahora sí, la cuestión de los niños y adolescentes desde los inicios del siglo XIX hasta lo que hoy en día caracteriza a Perú, hablando del Código de los Niños y Adolescentes, el cual fue creado en 1993, el cual pues hizo que todo aquello derogó toda norma que se le opusiera, ¿no? Entonces nos hizo también alusión a las figuras de remisión que hace el fiscal, así como la revisión judicial que también la puede realizar el juez. Entonces, ¿alguna pregunta? Por ahí tenemos una pregunta en el chat, maestro, me dice, me gustaría saber cómo manejan el tema de la reparación del daño en el caso de los adolescentes, por ejemplo, en el caso de un homicidio. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta difícil, sobre todo tratándose de un delito tan grave como el homicidio. No es fácil encontrar una reparación a la víctima en estas circunstancias. Pero la reparación, primero que la reparación a la víctima no se va a encontrar. No se le puede reparar a la víctima, por más esfuerzo que se haga, no se le puede reparar a la víctima la pérdida
de un ser querido por el hecho del homicidio. Pero el adolescente infractor, si el juez le impone junto con la pena una reparación civil. Ahora, la reparación, como lo dije también anteriormente, la reparación directa es algo que nos está faltando porque las víctimas no tienen tanto apoyo como tiene sí el adolescente infractor a través del equipo interdisciplinario, a través de las terapias que recibe la víctima. No tenemos esos elementos como para poder trabajar con ella y que acepte la reparación. Sin embargo, espero que se hagan esfuerzos, porque es una de las falencias de la justicia juvenil restaurativa, la víctima. La víctima siempre está siendo desprotegida. Ojalá que en algún momento se llegue a tener una solución a este problema. Pero sí el juez le impone una reparación civil económica, que obviamente nunca es suficiente para mitigar el dolor de los deudos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan el día de hoy? Hay que aprovechar que tenemos aquí al maestro Alberto. ¿Alguien más que desee preguntar? Adelante, Irene Juárez. Gracias. Sí, quisiera preguntar, aprovechando su participación fiscal, acerca de si digamos, el porcentaje más o menos en términos como generales de adolescentes que, digamos, de otras pertenencias étnicas en el sistema. Y también preguntar si aplican alguna, digamos, la perspectiva de género, la perspectiva intercultural, alguno de estas otras, digamos, herramientas para el juzgamiento de los y las adolescentes. Y aprovechar ya como pregunta, ¿por qué, cómo han logrado bajar la incidencia delictiva por lo que usted nos comentaba? Pues es un dato pues muy relevante, a tal grado que se Sí. puede, como usted nos comenta, se está en riesgo, pues digamos, todo el programa. El Entonces programa. sería muy interesante escuchar eso. Muchas gracias. Sí. Bueno, sí. Ahora estamos aplicando en todo los delitos la perspectiva de género y la interculturalidad. Eh, eh, tenemos la directiva expresa de que si hay algún adolescente infractor que requiera de un intérprete para el mejor entendimiento del problema en que está inmerso, eh, se le tiene el derecho a que se le consiga un intérprete que satisfaga las expectativas para que esté totalmente enterado, y un abogado también, una defensa técnica que se comunique en los propios términos, en su propio idioma, para que el adolescente respetarle su derecho y hacerle entender en su propio idioma de lo que se trata, ¿no? De esa forma se garantiza la interculturalidad y obviamente no podemos juzgarlos eh, en sus propios, en su propio hábitat, aunque ya estén apartados de ellos, porque ya se han venido a la ciudad, pero hay ciudades en el Perú en donde todavía tienen una justicia local, una justicia ancestral, que de lo que hay que tratar es de combinar de, esa justicia ancestral con la justicia occidental para no desarraigarlos totalmente de su hábitat, pero sí tienen esos derechos los adolescentes infractores. Se les respeta esos derechos, ¿no? Obviamente los tienen.
Ahora, ¿cómo hemos logrado bajar la incidencia? Eh, la incidencia delictiva se logró bajar con la aplicación primero, porque en este distrito fiscal de Ica se implantó en la justicia juvenil restaurativa. Por- Porque en el penal, en el centro de diagnóstico, de orientación y diagnóstico, donde van los adolescentes infractores, hicieron un censo y Ica era el segundo distrito fiscal que mandaba adolescentes infractores al centro de orientación y diagnóstico. O sea, de total de población de adolescentes infractores que estaban en el centro, Ica era el segundo departamento, la segunda región en enviar a adolescentes infractores. Entonces, a raíz de eso, en el año 2015 se implantó la justicia juvenil restaurativa en el Perú, en Ica. Y fue tan eficiente la labor del equipo interdisciplinario, debo destacar, más que de los fiscales, porque nosotros lo único que hacemos es orientar, ¿no? y ver qué adolescente puede ingresar al programa y quien, si se trata de un delito grave, pues ya no ni siquiera, ya como el caso de la violación que les comenté antes, ya ni siquiera llamamos al equipo interdisciplinario, pero en otra clase de delitos sí lo llamamos, son ellas los que evalúan y son ellas las que tratan a los adolescentes. Los adolescentes tienen 45 días de una etapa de prueba, donde se le impone reglas de conducta. A las 8 de la noche tienen que estar en su domicilio, nosotros vamos a su domicilio, yo sí acompaño al equipo interdisciplinario al domicilio de los infractores para ver si están cumpliendo con las reglas, nos entrevistamos con sus padres, tienen terapias individuales y terapias grupales, tienen, si han abandonado el colegio o la escuela, la profesora se encarga de reinsertarlos al sistema educativo. Todas esas cosas ayudan a que el adolescente vaya modificando su conducta. Y tenemos pues, y luego de esos 15 días de etapa de prueba, se les concede la remisión y tienen un programa de orientación que no puede durar más de un año, pero que en ese programa de orientación, mire, tenemos de más de 1.200 jóvenes atendidos, solo 2 jóvenes no culminaron el proceso de orientación, el programa de orientación. ¿Por qué no lo culminaron? Uno, porque sus padres tuvieron que irse a otro lugar del Perú. Y el otro fue porque el adolescente había sido padre y ya tenía otras obligaciones, tenía que trabajar para ver por su hijo. Esos fueron los dos únicos casos en que no se culminó el programa de orientación, a pesar de que una vez que se le concede la remisión y empieza a desarrollarse el programa de orientación, ya no hay vuelta atrás. O sea que si el adolescente incumple el programa de orientación, ya no hay forma de llevarlo a la justicia. O sea, simplemente no va y no va. Pero, a pesar de eso, solamente 2 no culminaron el programa de orientación. Y la tasa de reincidencia de los jóvenes que culminan el programa de orientación es del 2%. Solo el 2% ha reincidido. Y las reincidencias, la verdad que han sido delitos menores. O sea, no son delitos de alta peligrosidad, uno por receptación, otro por... En fin, no han sido delitos graves. Eh, y a eso se ha debido, creo yo, una de las causas de la baja que ha habido en la incidencia de eventos delictivos por parte de los adolescentes. Eso nos trae otra consecuencia, pues que como no hay adolescentes ya en el programa, quieren eliminarlo. Pero bueno, haremos la lucha para que el programa continúe, porque hay que hacerle ver a las autoridades que la baja incidencia o la reducción en la incidencia de los eventos delictivos por parte de los adolescentes tiene mucho que ver con el trabajo del programa de la línea de acción justicia juvenil restaurativa. Me preguntó algo más que me olvidé.
No, bien, muchas gracias, maestro. Aquí en el chat hay muchas felicitaciones por su disertación. De igual forma, pues les llama mucho la atención este 2% nada más de reincidencia. Ya en esta tarde ha explicado también en cuanto a los ejemplos de cómo se logra esa reinserción con los chicos infractores. Y de igual forma, nos preguntan en cuanto a la condición étnica de los adolescentes que se encuentran vinculados a procesos judiciales. ¿Cuáles son los recursos, mecanismos o estrategias para garantizar sus derechos y acceso a la justicia? Bueno, los recursos como siempre en el Estado son pocos. No tenemos grandes recursos, ni el programa mismo, el programa Justicia Juvenil Restaurativa se inició con la colaboración de los gobiernos locales, creo que son importantísimos en, eh, eh, en estos programas, porque además los gobiernos locales eh, tienen la obligación o tienen bajo su conducción los programas de seguridad ciudadana y como tal ellos sí tienen presupuesto para destinar a los programas. No lo hacen porque, bueno, ahora el programa Justicia Juvenil Restaurativa ya depende exclusivamente del Ministerio Público, ya no de los gobiernos locales. Pero estos podrían ayudar, podrían ayudar y podrían colaborar muy eficazmente en crear más programas de estos. Ahora, evidentemente no tenemos muchos recursos para las situaciones de los jóvenes o de los adolescentes de otras etnias. Sin embargo, no los adolescentes de otras etnias no se encuentran desamparados, pues siempre deben contar con un, como dije antes, con un intérprete que les garantice el entendimiento de todo lo que se le informa y eh, asimismo se le debe conseguir, que si lo hay, una defensa técnica que pueda comunicarse con mucha facilidad con él, ¿no? O sea, por lo menos eso podemos garantizarle a los adolescentes de otras zonas. Gracias. Bueno, maestra, no sé cómo estamos de tiempo. Si podemos continuar, hay otra pregunta en el chat, pero no sé cómo estemos en tiempo. Estamos muy bien. Sí, adelante. Gracias. Bueno, ahí por ahí nos dicen, que ojalá que el programa sí continúe porque es decisivo para la situación actual y para que tengan sociedades seguras. De igual forma lo felicitan por su trabajo y compromiso con los adolescentes. No sé si quiera usted abundar más en cuanto a este programa que ha dado tantos beneficios y que ha permitido un 2% nada más de reincidencia en el Perú. En Ica, el 2% de En residencia Ica, perdón. es en el distrito fiscal de Ica, en la región de Ica. Sí, yo quería yo quería incidir en el papel que deben jugar los gobiernos locales y esto puede hacerse en cualquier país de Latinoamérica, en cualquier distrito fiscal del Perú también, porque hay algunos distritos fiscales en los que no existe este programa, porque además debo contarles que no sé si es una constante en Latinoamérica, pero tenemos un nuevo código de responsabilidad penal del adolescente que fue promulgado en el año 2017, pero que 6 años después todavía no entra en vigencia. Así que por eso no les he querido comentar. Y seguimos teniendo los procesos de adolescente con el nuevo código de niños y adolescentes del año 2000. En ese código también se recoge el programa, la remisión fiscal como una de las alternativas, como una de las salidas alternativas al proceso. Pero como les digo, no les he mencionado sobre ese código mucho porque todavía no entra en vigencia y no se sabe cuándo va a entrar. Pero sí estoy seguro de que con el apoyo de los gobiernos locales
es posible conseguir mayores equipos interdisciplinarios, que creo que son la base o el fundamento más importante de la reinserción social del adolescente a la sociedad, del éxito de la reinserción de los adolescentes en la sociedad. Yo creo que eso es lo que se trata, de eso se trata este programa, y creo que la justicia juvenil restaurativa es la esencia de la justicia juvenil restaurativa. Reinsertar a los adolescentes de manera exitosa a la sociedad. No se trata solamente de darles charlas y sacarlos de... No, porque después de los 18 años, ¿qué hacen? Una vez que ya escapan a la justicia juvenil, están fuera de la justicia juvenil, ¿cuál es su futuro? ¿Cuál es su futuro? El futuro, hay que darle herramientas para que puedan seguir con éxito y apartarse de la carrera delictiva. De eso se trata. Espero haber dejado algo en esta sesión que me ha tocado compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, maestro. Sin lugar a dudas, tenemos muchas felicitaciones por su exposición, por su trabajo y dedicación, por la excelente ponencia que el día de hoy nos ha compartido durante esta hermosa tarde, con un tema de total trascendencia, explicándonos la historia, los retos, los obstáculos que ha tenido Perú, sus buenas prácticas, las cuales les han permitido bajar esa reincidencia delictiva por parte de adolescentes, lo cual pues hay que destacarse, y esta tarde nuestros compañeros que están en esta ponencia pues lo han resaltado y puntualizado y felicitado, y también por ese compromiso de que usted mismo acompañe al equipo multidisciplinario a la casa de estos adolescentes para verificar que efectivamente están cumpliendo, ¿no? Esto, sin lugar a duda, es el compromiso, esa responsabilidad del equipo multidisciplinario y desde luego de usted, son las bases del éxito de este programa. Maestra Irene Juárez, no sé si hay algo más que agregar en esta tarde. Muchas gracias, maestra Angélica. Pues unirme a las felicitaciones y agradecer mucho la participación del maestro Alberto. Es un lujo tener, como siempre, gente tan comprometida y sobre todo, pues también que representan instituciones que son centrales en la justicia para adolescentes en Latinoamérica. Y pues obviamente dejar la puerta abierta para que nos pueda seguir compartiendo sus experiencias y reflexiones en futuras intervenciones en este ciclo de conferencias para el 2024. Y pues bueno, agradecer también obviamente la moderación de la maestra Angélica Pamela Cortés, que ha sido muy dinámica. Y bueno, en este sentido, agradecer la participación. Voy a dar paso a los anuncios parroquiales. Ya compartimos el link para el pase de lista y dejar anotado que nuestra siguiente sesión va a ser para el día 12 de octubre con la participación de la doctora Carla Villalta y la moderación de la doctora Florencia Graciano. Ambas son antropólogas que llevan décadas trabajando la justicia penal para adolescentes en Argentina, bueno, con las modificaciones correspondientes de las reformas. Y bueno, la sesión se va a titular Infancias, Justicias y Derechos, claves socioantropológicas para pensar intervenciones institucionales y prácticas judiciales. Con esto llegaremos a la mitad de nuestro ciclo, así que nos da mucho gusto saber que tienen todavía este buen ánimo en este cierre de 2023, así que nos vemos el 12 de octubre. Muchas gracias a todos y todas.